De acuerdo, pues empezamos con el primer seminario virtual de salud laboral de 2021. Agradecemos la participación tanto a Erika Alférez, que hará su ponencia sobre condiciones de trabajo, empleo y estado de salud en la población trabajadora formal e informal de Perú, como a Isel Sebastizágal, que nos hará el gran favor de presentarla. Muchas gracias y adelante. Bien, muchas gracias. Saludos cordiales desde Perú. Quiero agradecer a los organizadores de este seminario virtual. De verdad que es un honor participar en esta presentación de fin de máster. Y bueno, antes de dar paso a la presentación que nos convoca, les hablaré brevemente del estudio que realizamos en Perú, así como también del instrumento que usamos. Permítanme compartir la pantalla, un segundito, por favor. Segundo. Bien. Les voy a hablar brevemente de este estudio. El estudio se llamó Condiciones de Trabajo, Seguridad, Salud en la Población Económicamente Activa Urbana de Perú. Este estudio fue realizado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, CENSOPAS, que forma parte del Instituto Nacional de Salud. Y bueno, para este estudio nosotros usamos el cuestionario básico sobre condiciones de trabajo, empleo y salud en Latinoamérica y el Caribe, el CETESLAC. Este instrumento fue elaborado por la red experta en encuestas sobre condiciones de trabajo, empleo y salud, la red ECOTES, en la que participan expertos de diferentes países de Latinoamérica, el Caribe y España. Este cuestionario se elaboró en 2 fases, aplicando el método Delphi a partir de la revisión de encuestas que se realizaron en Latinoamérica y Centroamérica. En la primera fase de esta revisión se determinaron las dimensiones y subdimensiones que debía contener este instrumento. En la segunda fase se determinaron las preguntas mínimas que debería contenerlo. Entonces, este cuestionario básico propuesto por la red ECOTES busca fomentar el uso, en las encuestas de condiciones que se realicen en los países ya antes mencionados y también que permita la comparabilidad de los resultados, ¿no? Bien, el CETESLAC es un instrumento que tiene 71 preguntas que se distribuyen en 6 dimensiones. Están las características sociodemográficas del trabajador y del centro laboral, condiciones de empleo, condiciones de trabajo, salud, actividades preventivas y también características familiares de los trabajadores participantes. Para nuestro estudio, para el estudio peruano, el CETESLAC pasó por un proceso de adaptación, obviamente a nuestra realidad. Para ello, convocamos a profesionales con experiencia y estudios en salud ocupacional, quienes bajo también tuvimos la suerte de contar con la asesoría de Fernando Benavides, quien nos acompañó en todo el proceso. Revisamos la encuesta, según obviamente nuestras características y también según nuestra normativa vigente. Posteriormente, una vez que ajustamos un poquito el instrumento, hicimos un piloto. Este piloto tuvo a 2 ciudades en la zona de costa, a una ciudad en la zona sierra o andina y una ciudad en la zona selva, ubicada en la región selva de mi país. Bien, luego hicimos un ajuste nuevamente del instrumento y quedamos con el instrumento final, que tiene 6 preguntas adicionales al CETESLAC y el tiempo de aplicación pues es de 20 minutos en promedio, lo cual era muy importante para el trabajo de campo que íbamos a realizar. En cuanto al diseño del estudio, fue transversal, basado en una muestra probabilística de áreas y multietápica, en la cual participaron 3.122 trabajadores
¿no? Con el criterio de inclusión que sean personas mayores de 14 años, ya que la PEA en mi país es a partir de los 14 años, y que hayan trabajado al menos una hora la semana anterior o que se encuentren en el momento de la entrevista pues con algún tipo de descanso, licencia, etc. Bien, el proceso de encuesta se realizó en viviendas, ¿no? En la cual pudimos conversar con trabajadores que pertenecían tanto al sector formal como también al sector informal, ¿no? Bien, en cuanto a los recursos, este estudio fue financiado con recursos propios de la institución y bueno, una vez que culminamos el trabajo de campo, que fue bastante arduo, ¿no? Por la geografía y por la situación que estaba viviendo el país en ese entonces, pues a muy, muy grandes rasgos podemos concluir, por ejemplo, que la PEA urbana en Perú, desde el punto de vista de condiciones de trabajo, pues se expone con más frecuencia, según lo que ellos perciben, al ruido, a la radiación solar en sus lugares de trabajo, desde el punto de vista ergonómico, a posturas incómodas, movimientos repetitivos. Desde el punto de vista psicosocial, pues trabaja más rápido, con poco control sobre las actividades que se le asigna, esconder emociones. También hemos encontrado que la población trabaja más de 48 horas a la semana en un horario de lunes a sábado, por ejemplo. Y bueno, también encontramos que desde el punto de vista de la gestión de salud ocupacional, pues no se gestionaba en la cobertura que nosotros pensábamos o según la normativa se estaba dando. Y bueno, todas estas condiciones, en resumen, pues pueden afectar, ¿no? Tienden a afectar la salud, el bienestar del trabajador y también, obviamente, la calidad del trabajo. Bien, eso ha sido una mirada rápida del estudio que hemos hecho y también este es el marco, voy a dejar de compartir, es también el marco para presentar el tema condiciones de trabajo, empleo y estado de salud en la población trabajadora formal e informal de Perú, que será presentado por mi compatriota, Erika Alférez. Ella es graduada en Ingeniería Industrial, cuenta con un MBA, estudios de especialización en gestión de seguridad comportamental, dirección de proyectos, y es auditora de sistemas de gestión de la calidad y medio ambiente, y se ha desempeñado en prevención de riesgos laborales en empresas de diferentes rubros. Actualmente, ella se encuentra concluyendo el máster en prevención de riesgos laborales en la Universidad Pompeu Fabra, y el tema que tratará es su trabajo de fin de máster. Adelante. Muchas gracias, Isel. Bueno, yo ahora voy a compartir también la pantalla. Bueno, como ha comentado Isel, bueno, este es el tema del trabajo. También quiero mencionar a los directores que he tenido, la verdad es que me ayudaron muchísimo, Micael Silva y Amaya Ayala. Agradecer nuevamente a Sensopas y al Instituto Nacional de Salud, bueno, por la confianza y por la información, por todas las facilidades que brindaron para poder desarrollar este trabajo. Bueno, Perú, de acuerdo al último censo que se realizó en el año 2017, tiene un total de más de 32 millones de habitantes. La población en edad de trabajar es de 24 millones, como comentaba Isel, la edad mínima de empezar a trabajar en Perú es de 14 años. Tienes que compartirlo. Disculpa, Erika, no está compartido. ¿No está compartido? Ah. Mejor, gracias. A ver. Ah, perfecto, ahora sí, yo creo que sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, como les decía, Perú tiene un total de más de 32 millones de personas, de acuerdo al último censo del año 2017. La población en edad de trabajar es de 24 millones, el 50% son mujeres. Como comentaba Isel, la edad mínima de empezar a trabajar es de 14 años, y de acuerdo a información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la población trabajadora en el 2020 es de 17.133.100 personas.
de las cuales el 72.7% tiene un empleo informal. Las principales actividades económicas son minería e hidrocarburos, manufactura, comercio, construcción agropecuaria y otros servicios. Bueno, otros servicios es un concepto, es una dimensión bastante amplia, pero acá están incluidos todos los servicios profesionales, médicos, de abogados, dentistas, los servicios turísticos también están acá, los de restaurantes, bueno, etcétera. Y esta es información que está en el Banco Central de Reserva de Perú. Bueno, el trabajo es un elemento muy importante en la vida de todas las personas. Creo que cada uno de nosotros es consciente del papel que juega nuestro trabajo en nuestra propia vida. Muchas veces va más allá de conseguir un salario, de conseguir bienestar económico o de satisfacer necesidades básicas. En muchos casos es núcleo en la construcción de identidad personal, es fuente de desarrollo y también de interacciones sociales que son tan necesarias para todos los seres humanos. Y la relación entre trabajo y salud ha estado ampliamente estudiada desde hace mucho tiempo. Se han planteado diferentes modelos. En este caso, hemos utilizado nosotros el modelo de causalidad de salud laboral, que es aquí donde aparecen las condiciones de trabajo y las condiciones de empleo, condiciones de trabajo como lugares, equipos, materiales, tareas, la propia organización, y las condiciones de empleo, ¿no? Como el salario, el contrato, la protección social, el trato justo, que al interactuar con las características propias de cada persona, con las condiciones individuales, van a tener un impacto en su bienestar, un impacto que puede ser positivo, que de hecho muchas veces es positivo y que el objetivo debería ser que sea el impacto positivo, pero que en la realidad sabemos que no siempre es así. Aparecen lesiones, aparecen enfermedades, aparecen incapacidades como consecuencia del trabajo. Y bueno, estas condiciones de trabajo y estas condiciones de empleo a su vez también están fuertemente influenciadas por elementos estructurales como son el mercado de trabajo, las relaciones laborales, la estructura productiva. Y precisamente la informalidad es una de estas condiciones de empleo que podría tener consecuencias negativas en las personas trabajadoras, en la salud de las personas trabajadoras. Bueno, en el mundo vemos cómo la informalidad está distribuida en diferentes países, bueno, aunque no uniformemente distribuida, pero sí. Bueno, vemos, por ejemplo, que en Latinoamérica hay países que tienen niveles de informalidad entre 20 y 49%, otros que tienen niveles de informalidad entre 50 y 74%, como es el caso de Perú, Ecuador, Colombia. Hay incluso países que tienen más del 75% de nivel de informalidad, como es el caso de Bolivia también, que está, bueno, en realidad está cerca del 80%. Son aproximadamente 2.000 millones de personas que trabajan en situación de informalidad y que representan más del 60% de la población mundial. Y este ingreso a la economía informal no necesariamente es voluntario, muchas veces es consecuencia de falta de oportunidades en la economía informal, frente a los niveles de pobreza o a la dificultad para conseguir empleos formales y la necesidad de conseguir medios de sustento, es que aparece la informalidad como una oportunidad de generar ingresos. Y en teoría estaría facilitando las cosas para conseguir ingresos porque las barreras para ingresar a ella son bajas, no hay mucha exigencia a nivel educativo, tampoco a nivel tecnológico ni a nivel de capital. Pero, sin embargo, estos trabajos que se crean en condiciones de informalidad muchas veces no cumplen criterios mínimos de trabajo decente. Los lugares de trabajo pueden ser inseguros, insalubres, pueden poner en riesgo la salud e incluso la vida de las personas. La informalidad vulnera también los derechos de las personas trabajadoras porque estas no están registradas, no están protegidas por la legislación laboral ni por la protección social y no podrían, al no estar registradas y no estar organizadas, pues tampoco pueden agruparse para poder defender sus derechos. Pero bueno, sin embargo, aunque la informalidad está ampliamente estudiada y se reconoce universalmente que existe, pues no hay un consenso a nivel de académicos, ni a nivel de políticos, ni economistas acerca de los conceptos que están alrededor de informalidad.
Y en realidad nosotros el concepto que para este trabajo nos importa es el de empleo informal, porque es el que impacta directamente en las personas y en su salud. Y aunque este empleo informal o la forma de medir el empleo informal todavía está en debate, hay un gran debate a nivel académico, a nivel de estadísticos acerca de esto, la OIT ha hecho importantes esfuerzos para poder brindar orientaciones a los países acerca de cómo medirla. Se dan las conferencias internacionales de estadísticas del trabajo en los que se abordan estos temas alrededor de la informalidad, ¿no? Empleo informal, sector informal, economía informal. Pero bueno, a nosotros el que nos interesa abordar es el de empleo informal. Y en ese sentido, se incluye en la categoría de empleo informal todos los empleos informales que se realizan tanto en empresas del sector informal, pero también en las empresas del sector formal se reconoce y se sabe que hay empleos informales. Y también están aquí el trabajo que se realiza en los hogares, el trabajo doméstico. Acá resalto un poco también la posición de Perú, porque el nivel de informalidad que tenemos nosotros es superior al nivel de informalidad, al promedio que hay en el mundo, que es de 61.2, y es superior también al promedio de América Latina, que es de 53.1. Y entonces, dada la cantidad de personas que están afectadas por esta situación de informalidad, es importante que nosotros sepamos cómo esto puede estar afectando su salud. Y un gran problema que tenemos en los países de Latinoamérica, bueno, en general en los países en vías de desarrollo, como es el caso de Perú, es que no tenemos información suficiente acerca de las características, acerca de las condiciones de empleo, acerca de las condiciones de trabajo, acerca del estado de salud de la población trabajadora. Pero esta necesidad de información para que se puedan tomar decisiones a nivel de políticas preventivas, decisiones a nivel macro, como veíamos en el modelo de causalidad de salud laboral, es una necesidad de información que la tienen todos los países. Y en ese sentido es que en Europa se empezaron a realizar estas encuestas de condiciones de trabajo, empleo y estado de salud en el año 1990. Y estas se han ido realizando progresivamente, se han ido implementando también en diferentes países de Latinoamérica. ¿Pero qué son estas encuestas? Estas encuestas son, bueno, lo explicó muy bien Isel, yo acá lo voy a recordar un poquito, que son estudios que se realizan de manera periódica en una muestra de personas trabajadoras mediante un cuestionario que está orientado a conocer sus condiciones de trabajo, empleo y estado de salud en un área geográfica determinada. En el caso de Perú, esta encuesta se realizó por primera vez en el 2016, bueno, inició en noviembre de 2016 y terminó en junio del 2017, y se hizo justamente con el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud. Bueno, y a partir tanto de estas encuestas o de diversos estudios que se han realizado a nivel en el mundo y principalmente a nivel de Latinoamérica, es que tenemos alguna información previa. Es así que, por ejemplo, el estudio Empleo Informal y Estado de Salud en América Central, que se hizo justamente en el CISAL, de aquí de Barcelona, indica que los perfiles de empleo sin cobertura de seguridad social tuvieron asociación significativa con mala salud autopercibida y peor salud mental. La encuesta que se realiza en Chile en el año 2011 también nos dice que las personas trabajadoras sin estabilidad laboral e informales presentan promedios menores de bienestar mental respecto a los formales. La encuesta de Argentina señala que las personas trabajadoras no registradas mostraron mayor percepción de mala salud. Y en esa misma encuesta también se indica que las mujeres declaran que su salud es mala o regular en mayor porcentaje que los hombres. Finalmente, en la mayoría de países de la región, la prevalencia de mala salud fue mayor en mujeres que en hombres. Esto en el estudio de inequidades en salud en los países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, acá ya vemos algunos indicativos de qué tipo de relación hay entre informalidad y salud, e incluso entre género y salud. Y a partir de ahí es que se plantean las hipótesis para este trabajo. La primera hipótesis es que la población trabajadora informal tiene peores condiciones de trabajo y estado de salud que la población trabajadora formal.
que las peores condiciones de trabajo a las que están expuestas las personas trabajadoras en el sector informal explican la mayor prevalencia de mala salud autopercibida en este grupo de personas, y que las mujeres tienen peores condiciones de trabajo y estado de salud que los hombres, tanto en el sector formal como en el informal. Se plantearon como objetivos describir y comparar las condiciones de trabajo y estado de salud en la población trabajadora urbana, formal e informal, a partir de la encuesta, analizar la relación entre informalidad y salud autopercibida en la población trabajadora urbana de Perú e identificar desigualdades según sexo. El material, bueno, primero este es un estudio transversal de carácter analítico de una muestra de personas trabajadoras del área urbana de Perú. La fuente de información es la primera encuesta de condiciones de trabajo, empleo y salud que se realizó entre 2016 y 2017. La muestra de 3.126 personas, de las cuales el 47% son mujeres, como lo indicó Isel, mayores de 14 años, que es la edad para empezar a trabajar, del área urbana, y que hayan hecho un tipo de trabajo durante la semana anterior. O que si están temporalmente ausentes, sea por vacaciones, enfermedad o permiso. No se consideraron las encuestas que tuvieron errores en el llenado o que no firmaron el consentimiento o asentimiento informado. Tampoco se consideraron los trabajadores del medio rural ni de las Fuerzas Armadas. El diseño de muestreo, bueno, fue probabilístico, estratificado por conglomerado y multietápico, con un nivel de confianza del 95%. De las múltiples variables que teníamos en la encuesta, nosotros seleccionamos aquellas que nos iban a ayudar a evaluar las hipótesis y a cubrir los objetivos. Y bueno, hemos tomado como primera variable la variable independiente o la variable explicativa principal, es la situación de formalidad o informalidad, que para fines del trabajo fue operativizada, considerando que son formales aquellas personas que respondieron que sí están afiliadas a un sistema de pensiones. Bueno, en Perú existe el sistema de pensiones privado y el sistema estatal. En la encuesta se preguntó a las personas si se encontraban afiliadas a alguno de estos, y aquellas que respondieron que sí, se les considera formales. Se estratificó por sexo. La otra variable importante es, bueno, la de salud autopercibida, que en la encuesta se recogió a través de la pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones considera que corresponde a su estado de salud? Las respuestas se daban en la escala de Likert y podrían ser muy buena, buena, regular, mala o muy mala. Para fines del estudio se dicotomizó de manera que nos quedamos solamente con dos respuestas, que son buena salud y mala salud, y para esto las respuestas de muy buena, buena y regular equivalen a buena salud, y las respuestas de mala y muy mala equivalen a mala salud. Como covariables también tenemos edad, nivel educativo y categoría ocupacional. Otras variables que también se consideraron son las de condiciones de trabajo, en este caso agrupadas en condiciones de seguridad, condiciones ergonómicas, condiciones higiénicas y condiciones de riesgo psicosocial. Y acá tenemos que también se preguntó con qué frecuencia considera usted que está expuesto a cada determinada condición de trabajo. Las respuestas también podían ir en la escala de Likert, desde casi nunca hasta siempre, y al igual que en el caso de salud autopercibida, acá también se hizo una dicotomización, de manera que las respuestas de casi nunca, nunca y algunas veces equivalen a que no hay exposición, y las respuestas de muchas veces y siempre equivalen a que sí hay exposición. El análisis, se hicieron dos tipos de análisis, un análisis descriptivo y un análisis de asociación. En el análisis descriptivo se hizo de las características sociodemográficas, edad, nivel educativo y categoría ocupacional, de las prevalencias de exposición a condiciones de trabajo y del estado de salud autopercibida. Se diferenció por situación de formalidad o informalidad, se estratificó por sexo, se realizó la prueba de chi cuadrado para ver las diferencias significativas y se calcularon los intervalos de confianza del 95%. En el análisis de asociación se hizo entre mala salud autopercibida y situación de formalidad o informalidad mediante modelos de Poisson. Se calcularon las razones de prevalencia y se ajustaron las variables sociodemográficas y por exposición a condiciones de trabajo.
Cuando vemos los resultados, vemos que la población trabajadora está, por edad, por ejemplo, vemos que la mayoría de personas trabajadoras en Perú están en el rango de edad de 25 a 44 años. Esto ocurre tanto en hombres como en mujeres y tanto en el sector informal como en el sector formal. Sin embargo, vemos que más bien en el nivel educativo, en el sector informal, la mayoría de personas cuenta con educación secundaria. Y más bien aquellos que pudieron acceder a empleos formales, tanto hombres como mujeres, cuentan con educación superior. Cuando vemos el tipo de ocupación que tienen estas personas, vemos que la mayoría de personas que accedieron a empleos formales realizan tareas no manuales cualificadas, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, cuando vemos el grupo de hombres que están en situación de informalidad, vemos que la mayoría realiza tareas manuales cualificadas. Y en el caso de mujeres, aquellas que están en situación de informalidad, la mayoría realiza tareas no manuales no cualificadas. Cuando vimos la prevalencia de mala salud autopercibida, vemos que en el caso de mujeres informales, este reporte de prevalencia de mala salud alcanza el 47.3%. Y en el caso seguida del grupo de hombres, en el que el valor es de 37.6%. Y acá ya estamos identificando a un primer grupo vulnerable, que sería el de mujeres informales, que tienen el mayor reporte de mala salud autopercibida. Pero también vemos que en ambos sexos son los informales los que tienen mayor reporte, ¿no? Porque en el caso de hombres también son los hombres que están en situación de informalidad los que reportan mayor mala salud autopercibida. Cuando vimos la prevalencia de exposición a riesgos laborales, a condiciones de trabajo, vemos que en estos gráficos la barra de color azul oscuro representa la población informal y la barra clara representa la población formal. Y vemos cómo tanto en hombres como en mujeres prevalece la exposición de la población informal. Sin embargo, esto no es así, y esto nos ha llamado mucho la atención, en el caso de condiciones psicosociales. Acá no necesariamente es la población informal la que reporta mayor prevalencia de exposición a estos riesgos, ¿no? Vemos como en el caso de exposición a bajo control en el trabajo, o al riesgo de esconder emociones, o de alta cantidad de trabajo, más bien son las personas en situación de formalidad las que tienen un mayor reporte de prevalencia de esta exposición. Y acá en un siguiente gráfico, más bien, acá solamente hemos tomado a aquellas personas que reportaron mala salud autopercibida. Entonces, entre aquellos que reportaron mala salud autopercibida, vemos quienes también reportaron exposición a condiciones de trabajo. Hemos tomado los principales... Erika, ¿tienes algún problema? Has dejado de presentar, de compartir la pantalla. Disculpa. No, a ver. Yo sí la veo, no sé si... Sí, yo también la veo. Sí, yo también. Sí, te veo, Fernando. Entonces soy yo, disculpa. Vale, entonces... sí, bueno, entonces tendríamos en este reporte, tendríamos que aquellos que reportaron mala salud y que también reportaron exposición, también acá prevalecen las personas que están en situación de informalidad. Pero, sin embargo, en algunos casos no. Por ejemplo, en el caso de químico. Y eso lo vamos a ver con mayor claridad en el siguiente análisis, pero sí cuando se muestran estos gráficos, vemos que también hay mayor prevalencia de los informales respecto a los formales. Acá vemos cuando ya se hace la asociación entre mala salud autopercibida y la situación de formalidad e informalidad, vemos que en el caso de las mujeres, esta razón de prevalencia es de 1.38. La razón de prevalencia entre mujeres en el sector informal respecto a las mujeres en el sector formal y que reportan mala salud. ¿Qué quiere decir este valor de 1.38? Que las mujeres que están en situación de informalidad tienen un 38% más de probabilidad de reportar mala salud respecto a aquellas que están en situación de formalidad. En el caso de los hombres este valor es un poco menor, es de 1.27,
pero es igual, la interpretación es la misma, ¿no? Los hombres que están en situación de informalidad tienen un 27% más de probabilidad de reportar mala salud autopercibida que aquellos que están en situación de formalidad. Acá cuando se hizo el ajuste, cuando se hace el ajuste por condiciones de seguridad para ver si estas condiciones explican esta prevalencia de mala salud, pues vemos que no necesariamente cuando se hace el ajuste por cada condición individual, porque la asociación se mantiene. Sin embargo, cuando se ajusta por todas las condiciones de trabajo, sí vemos que la asociación se pierde. Entonces, en el caso de los hombres, esta exposición a condiciones de trabajo sí nos estaría ayudando a explicar la prevalencia de mala salud autopercibida en los informales respecto a las personas que están en situación de formalidad. No así en el caso de mujeres. En el caso de mujeres, cuando se hace el ajuste por condiciones de trabajo, vemos que esta exposición o esta mayor exposición a condiciones de trabajo no estaría explicando la mayor prevalencia de mala salud autopercibida en las mujeres que están en situación de informalidad respecto a aquellas que están en situación de formalidad. Y acá habrían que analizar otros elementos, hay elementos estructurales, factores socioeconómicos o las mismas condiciones de empleo. Erika, un segundo, porque creo que hay alguien más presentando. Ad de Roig estaba presentando. ¿Los demás veis bien la presentación? No, ya no está la presentación. Sí, ahora no hay nadie Ah, presentando. sí, está en una ventana, sí. ¿Puedes volver a compartir, Erika? Sí. Erika, pero deja de compartir y vuelve a compartir para que pueda salir en la pantalla completa. Vale. Presentar. ¿Y en qué parte se quedaron? A ver. Debería de ser ahora. ¿Ya está? Sí, en esa diapositiva, sí. Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, entonces acá estábamos explicando las razones de prevalencia y estábamos explicando que en el caso de hombres sí que las condiciones, cuando se hacía el ajuste por condiciones de trabajo, veíamos que esta exposición o esta mayor exposición a condiciones de trabajo nos ayudaban a explicar la prevalencia de mala salud en aquellos que están en situación de informalidad, pero más bien en el caso de mujeres no necesariamente es así, ¿no? Habría que explorar otras razones o la propia situación de informalidad ya estaría por sí misma relacionada a mala salud autopercibida. Y habrían otros elementos también que estudiar. Hemos visto que sí, en efecto, hay una asociación positiva y estadísticamente significativa entre la condición de informalidad y la mala salud autopercibida, y esta asociación más fuerte en las mujeres. Y es importante visibilizar esto y ponerlo en blanco y negro y ponerlo en números, porque aunque parezca obvio o parezca que es algo que ya todos sabemos, estos estudios permiten precisamente confirmar y poner en blanco y negro y poder poner porcentajes y poder identificar características y entonces poder hacer ese resultado poder verificarlo con la realidad. En cuanto a las diferencias, también vemos que las mujeres reportan peor salud que los hombres, tanto en formales como en informales. La población informal reporta mayor exposición a malas condiciones de trabajo en hombres y en mujeres, excepto en las psicosociales, como lo comentamos. Y si bien el estudio sugiere que las condiciones de trabajo a las que se exponen en mayor medida las personas trabajadoras informales serían la principal causa de la mayor prevalencia de mala salud, pues esta exposición no explica la asociación en su totalidad. Hay que realizar más estudios sobre condiciones de empleo o sobre factores socioeconómicos. Los resultados de este estudio son consistentes también con los hallados en la literatura, tanto en los estudios que se han hecho en Latinoamérica, como también en estudios que se hicieron en Perú, estudios focalizados que se hicieron, por ejemplo, sobre riesgos económicos, sobre riesgos psicosociales, o también en grupos vulnerables, como son los trabajadores de salud o trabajadores que se dedican al reciclaje. Entonces, sí hay consistencia de lo que se encontró en el estudio con esta literatura.
Como limitaciones también podemos mencionar que al ser la participación voluntaria podría haber un sesgo de selección. Sin embargo, la encuesta se ponderó por el factor de expansión, de manera que las características de la muestra se asemejaran lo más posible a las características de la población. Al ser un estudio transversal, también podríamos tener un sesgo de causalidad inversa, ya que las personas con mala salud tendrían más dificultad para encontrar un trabajo formal. Bueno, la población rural que quedó fuera, dada también la geografía de Perú, que es bastante compleja, y también que la encuesta se llevó, bueno, a cabo en medio de un fenómeno natural que afectó, en ese momento estaba afectando fuertemente al país. Las fortalezas, bueno, los datos disponibles en Perú sobre las condiciones de trabajo y salud son escasos, por lo que podríamos decir que los datos que empleamos representan los mejores datos disponibles. Y la encuesta, dado también esto, que la encuesta es un instrumento validado y empleado a nivel internacional y que nos va a permitir primero tener datos fiables, que es importantísimo, y también poder comparar los datos con los de otros países. También acá hicimos un análisis del impacto, o sea, cómo es que las condiciones de trabajo estarían mediando entre esta relación entre informalidad y salud, ¿no? Se hizo esa evaluación. Y bueno, como conclusiones, podríamos decir que dada este nivel o esta alta tasa de informalidad que hay en Perú y que está afectando a tantas personas, y dado que hay una asociación positiva entre esta situación y la mala salud autopercibida, reducir la informalidad, aun cuando sea poco a poco, progresivamente, sí ayudaría y tendría un impacto, ayudaría a reducir el impacto negativo en la salud de los trabajadores. También es importante continuar con el monitoreo y la vigilancia, ¿no? Se tiene un punto de partida, la encuesta ha sido la primera encuesta que se ha realizado y ha dado una idea de cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son las condiciones de empleo, pero lo más importante debería ser continuar con ese monitoreo y evaluar cómo éstas evolucionan y cómo evoluciona también su impacto en la salud de las personas. Y bueno, tenemos también una base para poder abrir nuevas líneas de investigación, porque también el estudio ha abierto algunas interrogantes, entonces sería importante poder abordarlas y que este estudio con los otros que se vayan realizando también nos sirvan para sensibilizar a los órganos de poder que pueden tomar decisiones a nivel de políticas preventivas, pero también sensibilizar a la propia población trabajadora, ¿no? Que también siempre va a poder tener un margen de actuación al realizar su trabajo en sus diferentes lugares de trabajo. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti. Ahora pasaríamos a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, puede ahora abrir su micro o escribirlo por el chat. Sí, adelante. Sí, hola, soy Iñaki Moreno, pues enhorabuena por el estudio y la verdad es que es muy interesante. Y quería hacer un comentario, bueno, soy de Navarra, aparece por ahí, del Estado español, y digamos que hay una menor exposición percibida a riesgos psicosociales por parte del trabajo informal, en términos generales. Esto no sé si tendrá que ver quizá con el grado de autonomía que tienen estas trabajadoras y trabajadores a la hora de programar su trabajo y de realizar su trabajo. Bien, es verdad que en unas condiciones probablemente muy adversas, ¿no? Pero en el Estado español se da, por lo menos en datos de Navarra, los trabajadores y trabajadoras autónomos tienen, por ejemplo, menos índice de accidentes de trabajo. Y probablemente tenga también que ver con eso, con la capacidad de decisión que tienen de cómo realizan su trabajo. Sin más, era una reflexión. Y de nuevo, enhorabuena por el trabajo. Bueno, muchas gracias, Iñaki. Sí, justamente también lo veníamos conversando un poco con Fernando, con Amaya, con Micael en su momento, ¿no? Sí que o sea, podría ser esa, ¿no? La mayor autonomía que ellos perciben que tienen sobre su trabajo.
Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, esta observación de Iñaki es realmente muy interesante, ¿no? Porque el resultado sorprende, ¿no? Va en la dirección contraria. No todos los ítems hemos incluido en esa categoría de factores de riesgo psicosociales, pero muchos de ellos. Yo creo que esto merece la pena profundizar algo más, pero efectivamente la hipótesis que apunta Iñaki, estos trabajadores y trabajadoras tienen unas relaciones laborales absolutamente abiertas, muy dominadas, ¿no?, por la persona que la contrata, pero ese margen podría inferir, ¿no?, podría inferir esa percepción menor. También puede ser que la capacidad de percepción sobre lo que, porque los riesgos psicosociales, como todos los demás, las expectativas juegan un papel muy importante en la percepción de ellos, ¿no? Y es posible que en este grupo de población que realice esos trabajos informales, pues esas expectativas sean menores y por lo tanto el nivel de exigencia sea menor respecto a lo que deberían de recibir, ¿no?, en cuanto a autonomía, control, demanda, etcétera, ¿no?, como riesgo psicosocial. Valdría la pena profundizar por ahí, pero efectivamente. Gracias. Gracias, Erika. Gracias a usted. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No solamente al respecto de este resultado, no sé si me permite de repente una opinión, es que el tema de los instrumentos para medir riesgos psicosociales generalmente están dirigidos a medir organizaciones, ¿no? Y la dirección también de sus cuestionarios están dirigidos a evaluar ese contexto laboral, ¿no? Entonces, de repente y sería bueno considerar algunos aspectos relacionados a la característica de lo que es el trabajo informal. Yo quería hacer una consulta además a Erika, entendiendo por las diferentes características laborales que existen en Perú y en realidad, o en la realidad peruana, ¿qué diferencia podríamos identificar entre informalidad e ilegalidad? ¿Cómo podríamos diferenciar esos dos tipos de labores, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que la informalidad está fuera del marco legal, pero no necesariamente son actividades ilegales las que se realizan, ¿no? O sea, no están cubiertas, pero tampoco son delictivas, ni estarían incumpliendo alguna normativa legal. Hay un vacío ahí, es verdad, pero no podríamos decir que son ilegales, o sea, no sería lo mismo, ¿no? Están fuera de la cobertura de la protección social, están fuera de la cobertura de, digamos, del reglamento de seguridad o de las normas de seguridad. Al menos en Perú es así, ¿no? Toda la normativa en cuanto a prevención de riesgos laborales alcanza a las empresas que están registradas, que están formalizadas. Pero no podríamos decir que los informales realizan actividades ilegales, no necesariamente. En algunos casos sí que hay también, ¿no? Pero no en todos los casos. Y también lo que hemos visto es que muchas veces cuando hablamos de empresas que están en el sector formal y que tienen a trabajadores no registrados, ahí sí podríamos decir que sí estarían incumpliendo alguna normativa. Y pasa, ¿no? Pasa en Perú que hay empresas que por ahorrar costos pues tienen trabajadores, empresas grandes inclusive, empresas que están registradas, pero que contratan o subcontratan a trabajadores de manera informal, y en este caso creo que sí podríamos hablar de una asociación entre la informalidad y la ilegalidad. Aquí en España, un trabajador informal estaría en una situación de ilegalidad, sobre todo la persona que lo contrata. No sé si alguien puede matizar algo más esta afirmación que yo hago desde fuera del derecho del trabajo. No sé si tenemos entre los asistentes alguien que nos pueda, pero aquí estaríamos es una buena pregunta, pero aquí toda situación informal sería
perseguible por la inspección de trabajo. No sé, Iñaki, si tienes alguna opinión al respecto. No, yo comparto la opinión y me he visto sorprendido por los datos que se han presentado en cuanto de la OIT sobre el nivel de informalidad en el mercado de trabajo en el Estado español, que realmente es muy elevado según esos datos, entre el 20 y el 40%. Bueno, pues hay mucha tarea por hacer, probablemente. Adelante, Consol. Sí, hola Erika, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Una cosa, bueno, me ha gustado mucho, con mucha claridad lo que has presentado. Gracias. En la discusión has planteado un tema que, bueno, siempre lo planteamos ante estudios transversales, ¿no? Que es la causalidad inversa, de realmente cuando hablabas de la peor salud de los trabajadores informales respecto a los formales, ¿no? Y que a lo mejor la mala salud también puede ser el origen de una informalidad, ¿no? Porque las probabilidades probablemente de poder tener un trabajo formal y, bueno, la informalidad da supongo, mucha más variabilidad de horarios y de mil cosas, ¿no? Claro, realmente estudiar esto en una corte, pues tiene su complejidad, ¿no? Pero igual podría ser interesante, no sé si os planteáis algún proyecto de investigación para acabar para poder responder preguntas que os hacéis durante estos análisis. No sé si a lo mejor podría tener sentido hacer en una muestra una encuesta específica sobre problemas de salud, retomando desde el inicio del trabajo informal. ¿Me explico? Del trabajo informal y el trabajo formal, ¿no? Y comparar hasta qué punto en el inicio del trabajo, tanto informal como formal, la presencia de problemas de salud es distinta. ¿Algo en este sentido? ¿O si habéis pensado en alguna otra posibilidad de investigar esta situación? Gracias. Bueno, de hecho sí planteamos que se abrirían nuevas líneas de investigación. En ese caso, bueno, sería interesante poder analizar la evolución, ¿no? Pero también es un poco difícil porque, claro, la población informal cambia de actividades o cambia de rubros, o sea, sería todo un reto poderlo plantear. De pronto se podría diseñar alguna metodología. Pero bueno, la población y las actividades varían mucho, son muy dinámicas. Sin duda las personas tienen diferentes emprendimientos, incluso aquellas que plantean microempresas o empresas pequeñas y que incluso lo hacen intentando ser formales, cambian de un año a otro, o sea, bueno, yo comentaba en la defensa del TFM que tuve la oportunidad de ver el sector textil, por un tema de calidad más bien, y era increíble cómo había empresas incluso empresas pequeñitas que intentaban ser formales que duraban menos de un año. Y muchas veces optaban ellos por darse de baja o declararse en quiebra y volver a empezar esto por la imposibilidad de competir, bueno, por diferentes factores, ¿no? Entonces, la realidad es bastante compleja, la realidad socioeconómica y política es bastante compleja. Y bueno, el peruano de alguna manera, y creo que tiene un poco es un poco cultural y de la mentalidad esta de salir adelante y emprender y a toda costa y sacar las cosas adelante, pero en muchos casos pues justamente se saltan estos trámites que hay que hacer para ser formales, ¿no? Entonces hay un trabajo bastante grande que hacer, bastante grande. Gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Quedarían 5 minutos para acabar la sesión.
Bueno, si no hay más preguntas, me tomo la palabra para felicitar a Erika por su trabajo y a Micael y a Maya porque lo han tutorizado, dirigido, y también por lo que esto significa de colaboración entre CENSOPAS, que es la institución, el Instituto Nacional de Salud de Perú, y nuestro grupo, ¿no? Y que esta colaboración que ya viene de largo, como mencionaba Isel y John, pues que la podamos continuar, y animo a Erika a pensar en la posibilidad de seguir este trabajo de investigación que también es necesario, ¿no? Tu formación como ingeniera te lleva, ¿no?, a la actuación y a la acción, pero estos periodos de análisis, de estudio, de reflexión, también pueden ayudar, ¿no?, a que se tomen las decisiones adecuadas a nivel de política, ¿no?, que al final yo creo que la solución de estos problemas tan estructurales no depende de una persona o de dos, sino que dependen de decisiones políticas serias, sólidas, que se mantengan en el tiempo para ir reduciendo la informalidad, que es muy alta, ¿no? Aunque aquí tampoco podemos presumir, como señalaba Iñaki, que tenemos, y ahora en este periodo que estamos viviendo de crisis sanitaria y económica, posiblemente la informalidad haya crecido, ¿no? Pero bajarla a unos niveles más homologables con el resto de la región, pues sería algo muy deseable. Gracias de nuevo. Bueno, por mi parte también darles las gracias y, bueno, reiterar mi agradecimiento también a ti, Fernando, y a Maya y a Micael, ¿no? Que en realidad el soporte ha sido muy importante para poder sacar adelante este proyecto. Bueno, y gracias a todos también que, bueno, que estuvieron presentes, y a los aportes también que estuvieron muy interesantes. Gracias a todos y os esperamos en la siguiente sesión del Seminario de Salud Laboral. Gracias. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Abrazos. Felicitaciones, Erika. Un abrazo. Cuídense mucho. Gracias por todo. Gracias. Erika, quédate.